Hace unos días estaba scrolleando Twitter, o X pues, como uno hace cuando no tiene nada mejor que hacer en la noche, y me encontré con un tweet que primero me hizo reír. ¿Por qué? Porque el tweet decía: pongan sexo gay en vivo en los antros LGBTIQ+ otra vez y ¡pum! Van a ver cómo dejan de ir los heteros a nuestros espacios. Como digo, me reí. Claro que me reí porque hace 3 años, la última vez que fui a un antro gay, viví exactamente eso que el tweet describía. Sabía que era un antro gay, pero no se sentía como un antro gay. Había botellas de champán con chisperos, había reggaetón a todo volumen, había grupos de chicas celebrando despedidas de soltera, había parejas heterosexuales comprando botellas y ocupando el espacio con la misma naturalidad con la que ocupan cualquier otro antro. Y los gays, en su propio antro, estábamos en las orillas como espectadores, como invitados en nuestra propia casa. Entonces el tweet dejó de ser un chiste y se convirtió pues en un diagnóstico. Platicando con Bobby, mi coconductor en el Jochiciero, le dije: güey, siento que extraño el gueto, refiriéndome a aquella época en que el antro gay era como una especie de santuario dentro de un mundo que nos confinaba a un espacio, muchas veces clandestino. Y en cuanto se lo dije, me vino esta pregunta: ¿qué me está pasando, güey? ¿Por qué estoy romantizando la segregación? ¿Estoy cayendo en una especie como de síndrome de Estocolmo, extrañando los tiempos en que teníamos que escondernos? Y la respuesta, después de pensarlo bien, es no. No extraño la clandestinidad, no extraño el miedo. Lo que extraño es lo que la comunidad construyó dentro de esa clandestinidad. Y eso es una diferencia fundamental. Yo soy Pedro Luis Ibarra y esto es lo que siento. Déjenme contarles desde el principio. Yo nací y crecí hasta mi adolescencia en Mazatlán, Sinaloa. Y desde esa época, desde la adolescencia, cuando mis papás me prestaban el carro para salir algún fin de semana, yo había diseñado una ruta que hacía de manera casi sistemática y deliberada para pasar por los antros gays que había en el puerto en ese entonces. Uno se llamaba Barbie Trolas y el otro, el más conocido, se llamaba Pepe el Toro, haciendo referencia al personaje que catapultó al ídolo del cine mexicano, nacido en Mazatlán, Pedro Infante. Hoy ese lugar ha evolucionado, pero sigue vivo y se llama Pepe Club. Yo no entraba, nunca me animé a entrar en esos años. Cuando pasaba por afuera del Pepe, lo hacía despacito, miraba, trataba de ver algo a través de la entrada que estaba como diseñada precisamente para que no pudieras ver nada desde afuera. Recuerdo que había una especie como de exclusa, una cortina de tiras plateadas y la gente entraba rápido, muchos con lentes oscuros, muchos con gorra, diseñados para no ser reconocidos, para proteger su identidad. Yo ya sabía que era gay, lo sabía desde hace mucho tiempo antes, pero saber y enfrentarte a esa verdad son dos cosas completamente distintas y todavía no estaba listo para dar ese paso. Así que pasaba lento en el carro, mirando esa cortina de tiras plateadas, preguntándome cómo sería ese mundo por dentro. En el año 2002 me mudé a la ciudad de Monterrey y me tomó un año entero construir un círculo de confianza necesario para poder finalmente entrar a un antro gay. No fui solo, fui con personas que ya habían recorrido ese camino antes que yo, personas de 30, 40 años que se convirtieron en mis mentores, que me tomaron de la mano en el sentido más literal y más figurado y me dijeron: bienvenido. Y lo que encontré adentro cambió algo en mí de manera permanente, porque el antro gay en esos años no era solamente un lugar para bailar y tomar, Era un ecosistema con funciones muy específicas que fuera de ese espacio simplemente no existían. Era el lugar donde ibas a encontrar a tu tribu en una ciudad como Monterrey, en una época en donde no había redes sociales ni aplicaciones, en un momento donde la visibilidad no era mainstream, no había otra manera de saber quiénes eran las personas gay a tu alrededor. El antro era entonces el único mapa disponible. Era el lugar del ligue y del erotismo sin disculpa. Podías besarte con alguien, podías bailar pegado, podías ser visto deseando a alguien de tu mismo sexo sin que eso tuviera consecuencias. Y era sobre todo un espacio seguro, un lugar donde una vez que cruzabas esa puerta podías quitarte la máscara que cargabas el resto de la semana. Y mientras eso pasaba, en las pantallas de algunos antros pasaban porno gay. No era una provocación, era parte del ambiente, del setting, era de lo que hacía ese lugar un espacio que le pertenecía completamente a la comunidad. Una de las noches que más recuerdo de esa época fue cuando vi a un muy querido profesor de mi universidad bailando en el antro, ahí en la pista, completamente en su elemento. Y lo que sentí no fue incomodidad ni sorpresa en el mal sentido, fue algo parecido al alivio, a la esperanza, porque ese hombre
Era un hombre exitoso, era respetado, era una referencia para mí en el mundo académico y profesional. Y estaba ahí. Era parte de la misma comunidad que yo estaba empezando a descubrir que era mía. El mundo en ese momento se me hizo mucho más grande y mucho más habitable. Eso es lo que yo extraño. No la clandestinidad, sino esa sensación de descubrimiento, esa revelación de que había más personas como tú de las que el mundo exterior te dejaba ver. Pero esa sensación que yo viví en Monterrey no nació de la nada. Alguien la diseñó, la construyó, y para entender lo que el antro gay significaba para la comunidad LGBTIQ+ en México, hay que conocer a las personas que lo hicieron posible y entender que hacerlo no era un acto de entretenimiento o de negocio, era un acto político, cultural y en muchos sentidos de supervivencia. La historia empieza antes de los antros que yo conocí, mucho antes. Empieza en la Ciudad de México en los años 70 con una figura que Carlos Monsiváis documentó en sus crónicas y que Guillermo Osorno retrató en el libro Tengo que morir todas las noches. Se llamaba Xóchitl. Su nombre real era Gustavo Xochilteotzin, nacido en 1932 en Tacámbaro, en Michoacán, en una familia humilde. Desde niño fue un blanco fácil para las burlas. Era un niño delicado en un entorno que no tenía ninguna tolerancia para eso. Cuando pudo, salió primero a Querétaro y luego llegó a la Ciudad de México, al Distrito Federal en esa época. Lo que construyó ahí no tiene precedente en la historia del movimiento gay mexicano. Xóchitl se convirtió en la madrina y protectora del primer bar gay en México que no se asumía con vergüenza, el bar El 9. Fue ella quien negoció con el poder político, entre ellos el muy conocido Carlos Hank González, para que ese espacio pudiera existir sin ser clausurado. Organizaba fiestas a las que asistían políticos, intelectuales y artistas. De hecho, está documentado que María Félix y Lola Flores estuvieron con ella en el 9 durante sus primeros días. Monsiváis la documentó con la misma pluma con la que documentaba la historia del país, porque entendió que Xóchitl era historia del país. Pero lo más importante de Xóchitl no es el glamour, es lo que entendió de manera instintiva, que para que la comunidad pudiera tener espacios, alguien tenía que operar desde adentro del sistema, no necesariamente desde las marchas, aunque las respetaba, desde las negociaciones, desde las relaciones de poder, desde los acuerdos que nadie documenta, pero que son los que muchas veces permiten que las cosas existan. Xóchitl no marchó. Y muchos dicen que se presentaba como una persona un tanto elitista e incluso clasista, pero sin ella probablemente no existiría la marcha. El icónico bar El 9 fue posible gracias a un hombre francés llamado Henry Donadieu, que llegó a México y en 1977 abrió ese bar que se convertiría en el epicentro de la vida gay de la Ciudad de México durante más de una década. Henry no abrió un bar, él abrió una posibilidad. Antes de El 9, ser gay en México significaba para muchísimas personas vivir en espacios fragmentados, clandestinos o periféricos. Henry entendió algo que pocos habían entendido antes, que una comunidad no se construye solamente con tolerancia, sino con aspiración, con belleza, con cultura, con sentido de pertenencia. Lo revolucionario del 9 no fue que permitiera la entrada a personas homosexuales. Lo revolucionario fue que les permitiera imaginarse protagonistas de su propia historia. En sus espacios convivían artistas, intelectuales, diseñadores, músicos, activistas y personas comunes que simplemente estaban descubriendo quiénes eran. La pista de baile se convirtió en un laboratorio de identidad. La noche se convirtió en un espacio de experimentación emocional y la amistad se convirtió en familia. Mientras México atravesaba crisis económicas, terremotos, represión política y la devastación del VIH-Sida, dentro de esos espacios, una generación estaba ensayando futuros. Y algunos de esos futuros sobrevivieron, otros murieron con la epidemia, pero todos dejaron huella. Yo no viví eso. Cuando el 9 cerró, yo tenía 4 o 5 años, pero llegó a mí a través de Guillermo Osorno, que tuvo la lucidez de entender que si nadie documentaba esas historias, México corría el riesgo de perder la memoria de cómo una generación entera aprendió a nombrarse. Su libro, Tengo que morir todas las noches, del que ya hice referencia al inicio de este editorial y que incluso Amazon adaptó en serie bajo el mismo nombre, no es la historia de un bar nada más. Es el archivo emocional de un momento irrepetible en nuestra historia. Osorno no documentó solo el sufrimiento ni la discriminación, aunque ambos están presentes. Documentó la fantasía, el derecho a imaginar una vida posible, y eso es lo que lo hace extraordinario. Pero regresemos a Monterrey.
La historia de la noche para el colectivo LGBTIQ+ contemporáneo no se puede explicar sin hablar de la gran Patricia Quiroga. Patty es actriz, cantante, escritora y durante 10 años fue también la arquitecta de la vida nocturna gay en una de las ciudades más conservadoras del país. Patty es una mujer heterosexual y eso, lejos de restarle mérito, en mi opinión, lo multiplica. Ella empezó a frecuentar lugares de ambiente gay con amigos y descubrió algo fundamental, que en esos espacios no había acoso, que podía existir sin el peso de la mirada masculina heteronormativa. Desde ese lugar de comprensión genuina identificó que los espacios que existían en Monterrey eran escondidos, descuidados, indignos de la comunidad que los habitaba y decidió crear algo mejor. Rentó un local en el barrio antiguo en donde inauguró el Arlequín. Ella eligió el momento con carta astral, un lunes a las 10:50 de la noche. El lugar fue un éxito de inmediato. Pero lo que más importa de Patty no es el negocio. Es que en el 2001 fue ella quien gestionó personalmente ante el alcalde panista de la época los permisos para la primera marcha lésbico-gay transgénero en Monterrey. Ella consiguió que el municipio autorizara la movilización y que hubiera protección policial para los asistentes. De ninguna manera eso fue tarea fácil, pero Patty lo logró. En Monterrey, durante 10 años, ella administró 3 centros nocturnos de ambiente gay, incluyendo el Arlequín, la discoteca Escena y el icónico Tabú. Ese lugar que me vio tantas veces aprender a ser quien soy. Xóchitl, Henry, Patty, Osorno, trayectorias distintas, contextos distintos, pero todos entendieron lo mismo, que la comunidad no necesitaba tolerancia, necesitaba arquitectura, espacios construidos con intención desde y a pesar de la segregación. Y esos espacios se están perdiendo. Los números lo confirman. Entre 2002 y 2019, los antros gay en los Estados Unidos cayeron 41%. Así lo documentó Gregor Mattson, sociólogo de Oberlin College, en el estudio más completo que existe sobre el tema. Y los primeros en desaparecer no fueron los más visibles, fueron los más vulnerables, los bares para mujeres, los bares para personas de color, los bares para comunidades de sexualidades no normativas. Lo que yo sentí esa noche leyendo el tweet no era nostalgia de cuarentón, era la percepción correcta de un fenómeno real y documentado. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? En mi opinión, fueron 2 fuerzas que actuaron al mismo tiempo y que nadie calculó del todo cuando estaban ocurriendo. La primera es el avance de los derechos. Y quiero ser preciso porque lo que voy a decir no es una crítica al movimiento. El matrimonio igualitario es real, la visibilidad es real, la representación en medios es real, todo eso importa y todo eso costó décadas de lucha. Pero hay una consecuencia que nadie anticipó completamente. En el año 2002, la académica Lisa Dugan, profesora de la Universidad de Nueva York, acuñó un concepto que se llama homonormatividad. Su argumento es este: cuando una comunidad históricamente marginada se integra a la cultura dominante, inevitablemente adopta también sus valores, sus normas, sus formas de consumo y en ese proceso pierde algo de lo que la hacía específica, pierde lo radical, pierde los bordes y pierde en algunos casos los espacios que construyó precisamente porque no tenía acceso al mainstream. El sociólogo Jamie Hartless de la Universidad de Virginia lo documentó en 2018 estudiando antros concretos y encontró que cuando un espacio se vuelve lo que él llama questionably queer, o sea, cuestionablemente queer, los propios asistentes LGBTIQ+ se empiezan a sentir que ese lugar ya no cumple la función que necesitan. No es una percepción subjetiva, es un patrón documentado irrepetible. Dicho de otra manera, ganamos la calle, pero perdimos el cuarto. La segunda fuerza es la tecnología, y esta es más difícil de ver porque llegó disfrazada de liberación, de democratización de los medios, que en muchos sentidos sí lo fue. ¿Recuerden las funciones que les describí? El antro como el único lugar donde encontrabas a tu tribu, donde ligabas, donde podías ver y ser visto dentro de tu comunidad sin consecuencias más graves que el clásico perreo. El único mapa disponible en una ciudad donde no había otra forma de saber quiénes eran las personas gay a tu alrededor. Pero desde inicios de los años 2000, el Internet empezó a ser receptáculo de aquellas personas que buscaban generar comunidad desde la intimidad. Muchas plataformas existieron como Mirk, como Latin Chat, como ICQ, MySpace, Craigslist, pero lo que realmente generó un cambio fue cuando llegaron Grindr en el 2009 e Instagram en el 2010. Con ellos llegó la posibilidad de construir identidad queer en línea, de encontrar comunidad sin salir de tu cuarto, de ligar desde el teléfono
teléfono, una por una, todas las funciones que antes solo el antro podría cumplir encontraron un sustituto digital. Cuando eso pasó, el antro dejó de tener la misma relevancia, la misma urgencia, y sin esa urgencia el espacio se abrió, y cuando se abrió, entró el mundo exterior con todas sus normas. Estas dos fuerzas no actuaron en secuencia, actuaron juntas, y juntas vaciaron al antro de sus funciones originales antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Ahora bien, al día de hoy hay una generación que ya creció con todo esto integrado, los centennials. Ellos tienen una relación con la identidad sexual y de género completamente distinta a la de nosotros. Para muchos de ellos las etiquetas son opcionales, la fluidez es la norma y la idea de un espacio exclusivamente gay puede parecer más una forma de exclusión que una forma de protección. Esa es una perspectiva legítima, a mi parecer, que viene de una experiencia distinta. Sin embargo, los datos del presente son lo más preocupante, independientemente de la perspectiva generacional. En Rico Club, en la zona rosa en la Ciudad de México, ha sido uno de los antros gays más conocidos del país, pero en julio del 2022 fue clausurado por la alcaldía Cuauhtémoc tras las denuncias de un ataque homofóbico violento dentro del establecimiento. El lugar reabrió, pero en 2025 fue clausurado de nuevo y en enero del 2026 volvió a ser suspendido, esta vez tras la difusión de videos que documentaban al propio personal de seguridad golpeando a clientes de la comunidad. 3 clausuras en 4 años, no por intolerancia externa, sino por violencia ejercida desde adentro contra el mismo colectivo que el lugar supuestamente sirve. En 2024, en julio, 2 antros LGBTIQ+ del centro histórico de la Ciudad de México, la icónica Purísima, o Puri como le decíamos, y Soberbia, estos lugares cerraron sus puertas voluntariamente en protesta porque el crimen organizado había tomado el perímetro exterior de sus establecimientos. Una clienta había muerto en fuego cruzado entre narcomenudistas que se disputaban la venta de droga en la zona. Los dueños pusieron los sellos ellos mismos porque no podían garantizar que sus clientes llegaran y salieran con vida. El espacio que durante décadas se construyó como refugio ya no puede garantizar lo más básico. Ahora, es importante señalar que la clandestinidad no ha desaparecido, simplemente mutó. En los últimos años ha surgido una escena de fiestas que ocurren en lugares incógnitos que se van revelando conforme se acerca la fecha, con temáticas que recuperan deliberadamente el espíritu del Estudio 54, de los años 80 y de los 90, la desinhibición total, el erotismo, el baile, la comunidad sin disculpa. Pervert, Cerdos, Sick son algunos de sus nombres, son distintos entre sí, pero comparten algo. Cuando el mainstream ocupó el antro, la comunidad no se quedó sin espacio. Construyó otros, más específicos, más suyos. Y los saunas y clubes de encuentro que siempre han existido y que son en realidad una de las cunas del cruising y de la cultura del deseo gay, hoy cobran una relevancia renovada dentro de este ecosistema. Lo que está pasando adentro de esos territorios, como el avance de la ciencia, la libertad sexual, la búsqueda de la prevención de las ITS, ha generado una conversación dentro del colectivo, pero que vamos a tener en otro episodio. Yo no conocía a Xóchitl. No estuve en el bar El 9 cuando Henry lo convirtió en ese lugar donde ser gay en México no requería vergüenza. No fui a la primer marcha de Monterrey cuando Patti Quiroga gestionaba los espacios seguros de muchos de nosotros. Todo esto llegó a mí a través de documentos como los de Guillermo Osorno, de Carlos Monsiváis, de los cronistas que entendieron que esas historias merecían ser contadas. Y lo que me generan es orgullo genuino, es agradecimiento, es la certeza de que hubo personas que construyeron algo extraordinario en condiciones extraordinariamente difíciles y que ese trabajo importa y que vale la pena nombrarlo. Lo que sí extraño es la cortina de papelitos plateados en Mazatlán, el año que me tomó atreverme a entrar al antro gay, los mentores que me recibieron del otro lado, la noche en que vi a mi profe bailando Madonna y entendí que el mundo era más grande y más habitable de lo que me habían dicho. Incluso extraño hasta el perreo. Ahora, un mensaje para quienes disfrutan estos espacios, sean de la comunidad o no. Vale la pena recordar que detrás de una pista de baile, de unas luces, de una copa en un antro LGBTIQ+, hay décadas de luchas, de miedos, de pérdidas y de comunidad construida contracorriente. Reconocer eso no te excluye de disfrutarlo, te hace mejor compañía para quienes lo necesitan todavía de verdad. Y sí, puede que al hacer este episodio me esté convirtiendo en exactamente lo que yo criticaba a los 20 años, el que dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero
Creo que hay una diferencia entre romantizar el pasado y reconocer a las y los arquitectos que construyeron los santuarios que le dieron identidad a toda una generación. Yo soy Pedro Luis Ibarra y esto es lo que siento.